Ahora, la plasmación del sistema socialista es bastante variada. Desde el punto de vista histórico se ha plasmado en diferentes tipos o clases. A efectos simplificativos, hoy vamos a considerar básicamente 4 grandes tipos de socialismo. Vamos a empezar por el llamado socialismo real o de las economías de tipo soviético. Este es un sistema socialista que en los tiempos actuales está prácticamente en declive. De haber tenido una gran extensión en el mundo, hoy en día prácticamente pues ha quedado reducido a unos pocos, valga la redundancia, reductos. Concretamente tenemos el caso de Corea del Norte, tenemos en Asia pues, la economía del Vietnam, más o menos algunas parcelas importantes en la China comunista, y Cuba y poco más. Sin embargo, esto es relativamente reciente, porque hasta la caída del muro de Berlín, el año 1989, el socialismo de las economías de tipo soviético estaba muy extendido. Este quizás es el socialismo más profundo, también se llama socialismo real. Se caracteriza porque la coacción sistemática se extiende a los más amplios ámbitos de la economía y además con un nivel de profundidad muy grande. En la medida en que caracteriza este socialismo lo que se denomina la propiedad pública de los medios de producción, es decir, todos los factores de producción, todos los bienes económicos de orden superior, que son aquellos que se utilizan en un proceso de acción para, recuerden, colaborando junto con otros factores complementarios y después de un proceso que conlleva tiempo, madurar en bienes y servicios de consumo. Todas las etapas intermedias previas son de titularidad pública, o expresado de otra manera, más real y más cruda. La coacción institucional se extiende a todos los procesos de producción. Está prohibido, por tanto, que exista ningún proceso empresarial privado. Todos los factores productivos, todas las industrias, la tierra, los bienes de capital, etcétera, son de titularidad pública. No existe, por tanto, bolsa de valores, donde se intercambien libremente títulos que representen una fracción de la propiedad. No. Es el socialismo real, es el socialismo más profundo. Se justifica, como siempre, para hacerlo atractivo, en base a los más elevados fines. Los motivos del socialismo de tipo real son siempre grandilocuentes, se defienden de manera apasionada. Por ejemplo, liberar a la humanidad de sus cadenas, conseguir una igualdad en los resultados, es el ideal por antonomasia de la justicia. Socialismo o muerte, es uno de los lemas que siempre que hay una manifestación en Cuba ponen con grandes letras, etcétera. Parece mentira, pero es una tragedia que millones y millones de personas han muerto como consecuencia de querer llevar a la práctica este ideal. Y muchos de ellos, además, de buena fe, pensando que lo que estaban haciendo era lo mejor. Y además esto se ha filtrado, incluso en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito religioso, ahora hablaremos de la teología de la liberación, etcétera. Tiene un interés grande efectuar un estudio detallado de las principales características de este sistema de socialismo real, de cómo funcionaba, de los problemas que tenía en la extinta Unión Soviética, pero desde luego actualmente se encuentra en una situación de franca decadencia. Vamos a pasar al segundo tipo de socialismo, que es el socialismo más próximo a nosotros, que se considera que es un socialismo más light, que es el socialismo democrático, o la famosa socialdemocracia. Este es el socialismo más popular hoy en día. Históricamente surge como una separación táctica del socialismo de tipo real, que tiene lugar en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Alemania. Entonces los socialistas reales aceptan los procedimientos democráticos en un primer paso. Entonces se convierte en socialismo democrático. Vamos a conseguir el poder para imponer estos ideales de socialización de los medios de producción, pero democráticamente. No por un procedimiento revolucionario, de tiro en la nuca, dictadura del proletariado, un golpe de Estado, como Lenin llevó a cabo, sino que vamos a aceptar los procedimientos democráticos. Y luego en un segundo paso se acepta que no haya la propiedad pública de los medios de producción de manera generalizada, sino que la intervención del Estado sea para establecer lo que se llama un estado del bienestar, o un sistema impositivo progresivo que redistribuya la renta. Todo ello dentro de un marco de profunda regulación de la economía.
y esa reforma en la que se va de alguna forma suavizando el socialismo, digamos, marxista o soviético, y se hace democrático y acepta que exista, digamos, un marco de mercado y propiedad privada de los medios de producción, pero en un entorno fuertemente intervenido, coaccionado por el gobierno, con un estado del bienestar, altos impuestos, etcétera, es lo que caracterizaría, pues, a la socialdemocracia. Ahora, lo importante, desde el punto de vista de la teoría económica, es que nos tengamos bien clara la siguiente idea, y es que el hecho de que existan o no elecciones democráticas no afecta en un ápice al problema básico teórico de ignorancia ineradicable en el que se encuentra todo órgano director encargado de ejercer la coacción institucional. O dicho de otra forma, en la medida en que la coacción institucional siga ejerciéndose por un gobierno socialdemócrata, se producirán todos los efectos de descoordinación, desajuste, caos, etcétera, que hemos estudiado juntos en las clases anteriores. Precisamente en las parcelas en las que incida la coacción institucional y en el grado en el que incida. Si hay una serie de parcelas en las que incide menos, hay más libertad, etcétera, ese sistema podrá prosperar en esa medida. Pero en todas las parcelas en las que intervenga de coacción institucional, redistribución de la renta, estado del bienestar, seguridad social monopolizada, etcétera, vamos a ver juntos todos los efectos de desajuste, descoordinación, violencia, caos y perjuicio que se produce. Luego es irrelevante el hecho de que haya una serie de representantes democráticamente elegidos. No se hagan ustedes la ilusión de pensar que por el hecho de que han sido elegidos democráticamente y nos representan, ya disponen, por ciencia infusa, del conocimiento práctico, disperso, privativo, dinámicamente cambiando de manera continuada, que generan los empresarios cuando tienen que detectar problemas y solucionarlos sobre la marcha. Hay siempre ese problema gravísimo de incomunicación. Y luego, es que además, digamos que la coartada del ideal democrático es altamente peligrosa, porque generalmente se tiene la idea de que si los representantes han sido elegidos democráticamente, es inocuo el hecho de que el poder político sea ilimitado. ¿Qué importa que sea ilimitado o que pueda conseguirse cualquier cosa o imponerse cualquier cosa por la fuerza? Porque como los representantes han sido elegidos democráticamente, de alguna forma tenemos alguna garantía de que va a ser la mayoría la que va a imponer sus decisiones en cada momento. Entonces Hayek dice que si se interpreta el concepto de democracia como el poder omnímodo de la mayoría, y eso es lo que significa literalmente en términos etimológicos demos, kratos, demos, pueblo, kratos, poder absoluto. Dice que si por democracia se entiende el poder absoluto de la mayoría, dice que él, primero, no es demócrata, segundo, que es un sistema perverso en el que las mayorías explotan a las minorías y que además es un sistema, dice él, unworkable, es decir, que no se puede llevar a la práctica. Como hay ese problema de ignorancia ineradicable, aunque en última instancia los gobernantes sean elegidos según la coyuntura de las mayorías de cada momento, los mandatos que impongan en el cuerpo social no podrán tener dentro la información necesaria de primera mano para organizar la sociedad. Es un sistema tiránico que descompondrá el cuerpo social. Y por eso vamos a ver juntos los efectos nefastos que tiene el llamado estado del bienestar y cómo incluso se da la paradoja de que gobiernos socialdemócratas, y precisamente en Alemania recientemente, hasta la llegada de Angela Merkel, en los últimos 6-7 años, se han replegado sistemáticamente de mucho de lo que habían hecho en el estado del bienestar, reduciendo prestaciones, reduciendo impuestos, apretándose todo el mundo el cinturón, liberalizando los mercados, etcétera. Precisamente ahora, por eso, Alemania se encuentra en una situación económica relativamente menos perturbada que el resto de los países de Europa. Por eso Hayek dice que en vez de democracia habría que hablar de demarquía, que sería demos pueblo, arkein mandar. Bueno, manda el pueblo, pero ojo, dentro de un entorno de isonomía, sometidos todos a las normas generales o principios generales del derecho, leyes en sentido material. De manera que las mayorías no exploten a las minorías, de manera que las leyes sean pocas en sentido material y todo el mundo las tenga que cumplir. Hay otro tercer tipo de socialismo, que es el llamado socialismo conservador o socialismo de derechas. Aquí también lo que se pretende es imponer por la fuerza un determinado modelo social en base a mandatos coactivos. Sin embargo, lo que se pretende es conservar un determinado statu quo, es decir, una determinada organización social, pues sea el sistema de castas en la India, o sea una determinada redistribución de la renta, o sea un determinado esquema paternalista. Papá Estado sabe mejor que nosotros lo que queremos y por tanto nos lo impone por la fuerza.
o sea, una sociedad, que también es una manifestación típica del socialismo de derechas, organizada jerárquicamente en base en la que los valores más importantes son los valores relacionados con el ejército, sería el socialismo militar. No me importa que sea el estatus militar, el estatus social, el estatus relacionado con la religión, una determinada redistribución de la renta o un sistema de castas. Lo que caracteriza al socialismo conservador o de derechas es su paternalismo e imponer por la fuerza un sistema preestablecido que se considera justo y bueno. Y además, el ser reacio ante los cambios sociales. Lo que queremos es mantener lo que hay y que no se efectúen cambios. Hay otras manifestaciones también del socialismo de derechas, por ejemplo, el socialismo gremial. Son los diferentes gremios los que de alguna forma estructuran la organización social que se quiere imponer por la fuerza. O el socialismo agrario. También hay que tener en cuenta esta influencia. Es curioso, pero cuando se crea la Unión Europea, el peso del socialismo agrario es tremendo. Y de hecho ello explica que hasta hoy, quizá la parte más importante y significativa del presupuesto de la Unión Europea sea todavía el de la política agraria comunitaria. ¿Por qué todas esas subvenciones? Vamos a hacer más adelante los efectos perversos que tiene. Pues la teoría era que había que proteger a la gente del campo, no solo porque son muy numerosos y votan, sino en base a unos conceptos idílicos, que no vaya a despoblarse el campo, que se mantenga el campo cuidado como estábamos acostumbrados a verlo, etcétera. Por tanto, la materialización del socialismo, digamos, reaccionario, de derechas, que quiere conservar el statu quo, es bastante variada y puede tener el acento en el ámbito militar, en el ámbito agrario, en el ámbito gremial, etc. Y hay pocas diferencias entre los partidos de izquierdas y los partidos de derechas. Todo el mundo quiere conseguir el poder para imponer por la fuerza sus particulares criterios. Y los ciudadanos están siempre ofuscados, pensando que todo lo que ven de malo en el mundo que les rodea, primero, que es culpa del responsable político de turno, y segundo, que se solucionaría si le quitamos y ponemos al mío. Entonces se concibe la política como si fuera un partido de fútbol, Real Madrid-Barça, ¿no? Y entonces, hoy está en el poder el Barça, vamos a ver si ganamos los del Real Madrid y entonces somos todos felices, salimos a la calle, damos muchas pitadas, etc. Sin embargo, luego viene la dura realidad, y es que cuando se quiere imponer por la fuerza cualquier esquema, se fracasa. Porque no es un problema quitar a los malos, sustituirlo por los buenos, es un problema estrictamente científico, de que es imposible organizar la sociedad desde arriba. Me da lo mismo que sea la persona más buena que ustedes puedan imaginar, esté dotado del mayor conocimiento científico, técnico y de los valores más humanos. Le pone usted al frente de un gobierno para organizar el mundo de manera coactiva en base a esos criterios tan bondadosos y convierte usted el mundo en un infierno. Pero no porque sean malos los que están al frente, sino porque es imposible organizar un proceso de cooperación social constituido por miles de millones de seres humanos, como ustedes y como yo, dotados cada uno de ellos de una innata capacidad empresarial.